días tengan todos ustedes, mis amados hermanos. Es un gozo y una bendición volvernos a conectar por este medio, sobre todo este día que es el día de la resurrección de nuestro amado Señor, un motivo de regocijo en nuestro corazón, en nuestra alma, de saber que hoy tenemos vida y tenemos vida eterna y tenemos perdón y salvación por la obra de Jesús, nuestro amado Redentor. Siguiendo con el tema de los siervos de Dios y la disciplina de los siervos de Dios, hoy vamos a estudiar acerca del siervo de los siervos y vamos a hacerlo en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, donde nos habla del siervo sufriente. Isaías 53 es el clima de la profecía mesiánica. El profeta pintó por anticipado el retrato del cual Jesús iba a ser el original, destacándose la palabra siervo como la pincelada principal de este cuadro. La mayor cualidad que podemos resaltar de Jesús como siervo es la obediencia. Y la palabra nos declara que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pasaje de Isaías 53 habla de la obra del siervo de Jehová, de su aceptación y rechazo, sus logros y las consecuencias que esto trajo. El profeta escribió este libro alrededor del año 740 a.C., en los momentos en que el pueblo de Judá había sido deportado a Babilonia y los pocos que quedaron en Judá estaban tristes, humillados, empobrecidos, estaban desolados. Por eso se habla de la desolación del pueblo. Y es interesante ver cómo en esos momentos de crisis el Señor siempre levanta un profeta. Levanta un profeta con su palabra de ánimo, su palabra de bendición, su palabra de vida para su pueblo. En momentos como el que estamos viviendo, toda la humanidad, por esta enfermedad que estamos nosotros sufriendo, los seres humanos, el Señor ya no tiene necesidad de levantar profetas, porque Él ha entregado su palabra profética. Hoy en día solo tenemos que ir a la palabra, buscar esta profecía, apropiarnos de ella y mirar de qué manera el tiempo se está cumpliendo exactamente como fue profetizado y aún por el mismo Señor Jesús. Cuando el Señor habla a este pueblo que está allí en desolación, le lleva un mensaje de esperanza y de salvación, que lógicamente no se vería cumplido a ese pueblo, aunque Judá regresó de Babilonia cuando se cumplieron los 70 años también profetizados por Daniel. Entonces vemos cómo Dios siempre acompaña a su pueblo en los momentos de alegría y jolgorio y de danza y de baile, también en los momentos de angustia, de tristeza, de dolor y desolación. La palabra para este pueblo era una esperanza de un Mesías futuro que iba a traer redención al pueblo. Pero esa promesa la vimos cumplida mucho más adelante. Este pueblo realmente no, al que le fue dada la profecía, no disfrutó de esta promesa, sino que mucho más adelante esta profecía se hizo realidad. Este libro está compuesto de una manera como si fuese un canto dividido en 4 estrofas, y cada estrofa tiene 3 versículos, siendo el centro de cada estrofa el énfasis concreto del párrafo, como si nosotros al hacer un escrito resaltáramos con negrita o subrayáramos o le colocáramos un color diferente a aquello que queremos enfatizar. Así escribió Isaías este canto y vamos a desarrollarlo de la misma manera. Vamos entonces con el primer canto, el primer párrafo del canto en Isaías 53 del 1 al 3. El siervo despreciado y desechado.
Isaías 53 del 1 al 3 nos dice de la siguiente manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura. Verlo hemos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre varones, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. En aquel tiempo que el profeta escribe, él asegura que el pueblo iba a dudar de esta promesa, porque dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Hoy en día, también, cuando se predican las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, mucho pueblo hace caso omiso de esta palabra. Prefieren vivir una vida de perdición, vana, sin esperanza, que escuchar las buenas nuevas de Jesús. Y si alguno escucha, pero realmente no se arrepiente, ni se hace seguidor de Jesús, al rato la desechan la palabra y viven su vida. El pueblo de Dios muchas veces, al mismo pueblo de Dios muchas veces le cuesta creer y nos resistimos a aceptar que Dios es el mismo y sigue actuando con el mismo poder, ayer, hoy y siempre. Él nos invita a probarle en medio de las pruebas y en nuestros problemas. El siervo fue menospreciado, fue indigno, debía morir como un animal, debía llegar, ¿verdad?, al castigo. El profeta además hace otra pregunta. Dice: ¿quién ha querido nuestro anuncio? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta frase, el brazo de Jehová, es una representación, es una imagen de la fuerza, el poder y el dominio de Dios sobre todo lo que existe. El universo, todos los planetas, la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, el ser humano, todo lo que Él creó, la naturaleza. Y aún así nosotros vemos un Mesías débil, un Mesías que no se opuso, no se resistió, sino que, como dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, el brazo de Jehová está representado ahí en la fuerza, el poder y el dominio que le fue dado a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, expresados en sufrimientos. Y además dice que subirá como renuevo, como raíz seca. La dinastía davídica, de hecho, fue cortada en juicio. El último rey de la dinastía de David fue llevado en exilio y muerto. ¿Y qué dice la palabra? Que de ese árbol caído, o sea, de la dinastía de David, hijo de Isaí, se levantaría un retoño, surgiría del tronco de Isaí una rama, que sería como una raíz que crece en tierra seca, o sea, con todo en su contra. Así crecería. Pero además de eso, en Jeremías 23:5, también el profeta dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El rey davídico en esta profecía hace referencia a la venida del Mesías, Jesucristo. Pero este siervo iba a generar un poco de confusión y de contradicciones, pues sería desfigurado, maltratado. Muchos lo considerarían un farsante, porque como un siervo que no se presenta con ropajes de príncipes a ser un rey, que no tiene honores reales, todo lo contrario,
De la manera que no había ninguna referencia de importancia ni de alcurnia para los hombres. Pero hay una genealogía en la vida de Jesús, en donde dice que María y José, María su madre y José su padre adoptivo, los dos son descendientes de David. Y es por eso que ellos van a Belén para que Jesús nazca allí en la ciudad del rey David, porque ellos vivían en Nazaret. El profeta nos presenta al siervo de Dios sin atractivos, sin atributos. De pronto no el hombre que se está buscando para la tarea, de acuerdo a los ojos humanos, a nuestros ojos. Era natural que fuera despreciado por los hombres. Era natural que este hombre fuera experimentado en dolores, no solamente físicos, porque dice que en una oportunidad Jesús lloró de ver a Jerusalén y lloró por su ciudad. Y entonces sufría no solamente lo que pasó en la cruz, moretones, golpes, heridas, sino que también sufría dolores espirituales. Sufría en su humanidad de ver cómo el pueblo, ¿verdad?, no acataba, no escuchaba. Experimentado en quebranto, varón de dolores, dice el profeta. Y esto sucedió con aquellas personas que estaban exiliadas, pero también sucede entre nosotros hoy. El hombre no quiere saber acerca de Dios, no quiere apartarse de su pecado, no quiere tener responsabilidad, convertirse a Dios y ser un siervo de Dios y servirle realmente a Él en los propósitos que tiene Dios. Encontramos muchas personas hoy apartando el rostro de Jesús, buscando los rostros de hombres que a la verdad traen decepción y angustia. Y es por eso que en este párrafo Isaías representa al siervo de Dios como aquel siervo despreciado y desechado por la humanidad. En el segundo párrafo, que está en Isaías 53, del 4 al 6, vamos a llamar este párrafo: el siervo de Dios llevó nuestras enfermedades. Y leemos: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es por eso que esta parte del canto lleva por título: el siervo de Dios llevó nuestras enfermedades. Porque fue herido, fue masacrado allí en la cruz. Y muchos que veían decían: bueno, si está en esa condición, se lo buscó. Si está sufriendo es porque cometió pecado, hizo algún mal. En esa época ese pensamiento era muy normal entre la población. Y en esta época también. A veces nosotros pensamos que la persona que cae en desgracia, que está enferma, que tiene un revés económico, está pagando por alguna culpa, está recibiendo el castigo por su pecado. Y hasta cierto punto, aunque no es lo normal, esto es lógico. O sea, si yo cometo un error,
Yo llevo las consecuencias de mi error. Pero en el caso del siervo sufriente de Dios, él estaba siendo allí herido, maltratado, vituperado, desfigurado, y estaba entregando su vida en la cruz por nuestros pecados, llevando nuestra enfermedad, sufriendo nuestro dolor, y la paz nuestra fue sobre él. Todo lo que él sufrió y padeció, lo que llevó allí en la cruz del Calvario, vino a redundar en la paz que nosotros hoy podemos tener, en la paz que la humanidad hoy puede tener. ¿Por qué? Porque él reconcilió al mundo, a la naturaleza y al hombre con Dios. Y si no hay reconciliación, no puede haber paz. Jesucristo hizo la paz entre el hombre y Dios, porque el hombre estaba totalmente perdido, apartado de la santidad de Dios, destinado a un lugar lleno de desolación, de oscuridad, totalmente separado de Dios por la eternidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos de nuestro camino. Cada quien hace lo mejor que le parece, malgastando las bendiciones de Dios. Sin embargo, dice que Jehová llevó en él el pecado de todos nosotros. Aquí nos enseña la palabra que la redención de Jesús fue por toda la humanidad y para toda la humanidad. Que lógicamente los que creen, se arrepienten y le siguen, la reciben de esa manera gratuita. Pero el que no cree, aunque tiene la oportunidad y más aún la rechaza, no la recibe. Pero fue por toda la humanidad. Dice la palabra también que este párrafo que estamos leyendo, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y este es un verso que a mí me fascina. Porque cuando nosotros estamos enfermos, hay una preocupación. Se debilitan nuestras fuerzas. Muchas veces tenemos que ser incapacitados. No podemos hacer las mismas cosas a las que estamos acostumbrados. Y nuestra alma y nuestro espíritu también se entristecen cuando tenemos dolores físicos. Pero hay una esperanza, hay un gozo, hay una palabra que nos llena de alegría y de contentamiento, de saber que el siervo sufriente de Dios llevó allí en el madero toda enfermedad. Y por eso Él es el único que tiene poder para sanar toda enfermedad. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor Jesús, somos presa del miedo. Somos presa de que esa enfermedad, llámese como se llame, nos agobie, nos atormente, nos persiga. Pero cuando nosotros colocamos nuestra mirada y nuestra fe en el Señor Jesús, Él, ¿verdad?, con el poder que tiene, puede sanar toda enfermedad, toda dolencia, porque Él fue herido por nuestro dolor. Él llevó allí el pecado de todos nosotros. Además, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Cuando habla de que todos nos descarriamos como ovejas. La oveja es un animalito indefenso que si está solo puede ser presa fácil de los depredadores. Y por eso era muy común el oficio de pastor en Israel para cuidar, proteger y velar por las ovejas. El pueblo estaba acostumbrado a que el día del Yom Kippur el sacerdote hiciera expiación por el pueblo. Y esta expiación de la sangre de precisamente una ovejita, un corderito, traía delante del Señor que Él decretara por un año más perdonar los pecados del sacerdote, de la familia y del pueblo. Y esa acción, ese sacrificio,
se efectuaba cada año, el día del Yom Kippur o el día de la expiación. El sacerdocio del pueblo de Israel, que era el encargado de hacer esta tarea, esta labor año tras año, se corrompió y por lo tanto cayeron, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Igual que los reyes, los gobernantes, se corrompieron y cayeron de la presencia de Dios. Entonces, el Mesías le está dando un anuncio a este pueblo. Le está diciendo, hay un sacerdote que viene de parte de Dios. Este Mesías, este siervo, no fallará nunca. Pero tampoco tendrá que hacer el sacrificio año tras año, sino que este sacrificio lo hará una sola vez y para siempre. El pueblo de Israel estaba acostumbrado al Yom Kippur, pero no estaba acostumbrado a que de una vez y para siempre, de tajo, sus pecados fuesen curados. Pero esa palabra se verificó no en el pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Tanto judíos como gentiles, todas las naciones del mundo pueden esperar o aspirar a este perdón si confían y colocan su fe en el Señor. El siguiente párrafo está en Isaías del 7 al 9. Angustiado y afligido. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? No abrió su boca. Fue angustiado, fue afligido, fue herido, pero no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero. El mismo Pilatos se maravilló de que Jesús no habló. Simplemente le digo, tú lo has dicho, cuando le preguntó, tú eres el rey de los judíos. No habló, no se quejó. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Ay, Señor, ¿por qué de esta manera? No, el siervo sufriente sabía que había una tarea y que él tenía que entregar su vida en propiciación, en expiación, en sacrificio vicario por todos. Uno muere por la salvación de todos. Como una oveja, dice que como una oveja indefensa fue llevada al matadero. La ovejita no puede defenderse. No tiene garras, no tiene grandes colmillos, no puede dar coces. La ovejita es cogida de entre la manada y la llevan al sacrificio y ella va tranquila, ella va sin chistar. Así fue Jesús. También nos dice la palabra que fue cortado de la tierra de los vivientes, y su generación, ¿quién la contará? Jesús no tuvo hijos, no tuvo generación. Todas las teorías, las hipótesis que se levantan acerca de que hay una descendencia de Jesús son falsas, porque aquí en la profecía dice, de la cárcel y del juicio fue quitado. O sea, no hubo un juicio justo para él. No hubo ni siquiera la oportunidad de enviarlo a la cárcel o de que algún abogado lo defendiera. No, simplemente se le dio el veredicto, la muerte. En este caso, la cruz. Dice, ¿su generación quién la contará? No, fue quitado de la tierra de los vivientes, desterrado. ¿Por quién? Por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Jesús murió al lado de dos ladrones impíos que merecían morir.
por lo que habían hecho. Esa era la retribución a los pecados que estos ladrones, dice la palabra, habían cometido. Pero Jesús no cometió pecado, ni un solo pecado. Jesús nunca pecó. Era el santo de Dios. Pero allí se dispuso su muerte al lado de dos ladrones. Pero su sepultura se dispuso con los ricos. Y esto se verifica cuando José de Arimatea, un hombre rico que era discípulo de Jesús, organizó todo lo de su sepultura y lo colocó en un sepulcro nuevo, en una cueva nueva. Y allí Dios estaba colocando al siervo que había escogido para hacer esta tarea titánica de la salvación de la humanidad. Estaba dándole después de su muerte un lugar de relevancia, porque dice, mas con los ricos fue su sepultura. Nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en él. Y en el tercer párrafo de este canto, de este hermoso canto, que está en en el cuarto, en Isaías 53 del 10 al 12, dice, le daré parte con los grandes. Ese es el título de este último párrafo del canto. Con todo eso, dice a partir del verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá, y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y aquí culmina este canto. Y aquí vemos que el Señor está dando como una recompensa. O sea, después que el siervo obedeció y cumplió fielmente como el Señor lo mandó, dice que cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Pero no un linaje propio. ¿De qué manera nos llama a nosotros ahora Dios? Nos llama como sus hijos. ¿Por qué? Después de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ahora somos hechos, adoptados, hijos de Dios. Y este es el linaje. O sea, todos aquellos que creen en Jesús, que creen en su nombre y por adopción somos hechos hijos de Dios, somos el linaje ahora de Jehová. Somos parte de ese linaje, de ese pueblo de reyes y sacerdotes santos que el Señor ha preparado para él. Y dice, vivirá por largos días, vivirá eternamente al lado del Padre, allí a la diestra del Padre. Y además dice que él prosperará la voluntad en su mano. Dice, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en su nombre, Él lo hará. Él está allí a la diestra del Padre. Y el Señor nos mira a través de Jesús, a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su sacrificio. Y es por eso que Jesús está cumpliendo ahí la voluntad de su Padre. Dice que además, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. O sea, la obra de Jesús y la justicia que Él impartió llevará a muchos a ser justificados y además santificados. ¿Por qué? Porque Él llevará la iniquidad. Todo aquello que nosotros debimos sufrir, todo aquello por lo que nosotros debemos pagar por el pecado, Jesús lo llevó en su carne, allí en el madero. Y por eso ahora nosotros somos llamados hijos de Dios.
Pero aquí todavía hay más. En el 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes. Si vamos al libro de Hebreos, ahí encontramos los héroes de la fe. ¿Quiénes son todos esos grandes? Todos aquellos siervos de Dios que hicieron su obra, que aportaron su granito de arena. Y dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero ¿qué dice anteriormente? Dice, repartirá despojos. Cuando los generales y los reyes iban a la batalla y ganaban, ¿qué eran los despojos? Todas aquellas riquezas de aquel gobierno, de aquel rey, al que ellos le habían ganado. Eso eran los despojos, repartirá despojos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue y le quitó a Satanás el poder que tenía sobre la muerte. Y ahora él tiene el poder en sus manos. A él le fue dado toda potestad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, por cuanto hizo la voluntad de Dios, por cuanto cumplió lo que Dios le mandó hacer. El siervo de Dios es el único que puede curar nuestras heridas. Es el único que puede derramar un bálsamo de consuelo sobre nosotros, porque dice que Él fue herido por nuestras transgresiones. Una de las terapias más efectivas para nosotros es recordar su obra vicaria. No en esta época en que estamos en esta situación, sino todos los días de nuestra vida tenemos que recordar la obra de Dios, la obra de Jesús, con nosotros y por nosotros. Y tratar de aplicarla a nuestras propias experiencias dolorosas, entendiendo que ese dolor que yo estoy sufriendo ahora, ya Él lo sufrió. Que esa enfermedad por la que yo estoy pasando ahora, Él la llevó en la cruz del Calvario. Y allí la sanó. Allí dio la oportunidad de que nosotros fuésemos curados. Y Él no tenía culpa. En Él no se halló pecado. Y eso es lo más importante. Ahora, como vencedor, es capaz de comprendernos. Es el único que te puede comprender. Es el único que te puede consolar. Es el único que puede entender tus estados. Porque en nuestras emociones podemos estar tristes, alegres, gozosos, deprimidos. Podemos exaltarnos, podemos deprimirnos, podemos entrar en crisis o podemos estallar en gozo y en alegría. Pero Jesús es el único que puede comprender todos nuestros estados. Es necesario que nosotros como la iglesia, el cuerpo de Cristo, seamos vituperados por la fe. Vamos a ser objeto de burla, hemos sido objeto de burla. Algunos de consideración, otros incluso no nos dirigen la mirada, no nos dirigen la palabra, porque reconocen en nosotros que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero recuerde, Él fue vituperado en la cruz. Él fue escarnecido por nosotros y recibió allí en la cruz el pago que nosotros debíamos merecer hoy. Entonces lo que nosotros pasemos no es nada comparado con lo que el Señor pasó. El virus del pecado es el virus más letal que existe. Y es el virus que ha contaminado a toda la humanidad, grandes y pequeños, ricos y pobres, mujeres y niños, sin excepción, ha contaminado a toda la humanidad. Toda la humanidad lo ha padecido y ha sido contagiado con él. Y por eso la humanidad se corrompió delante de Dios. Y aquel que nos permite estar de pie ante la asombrosa santidad de Dios fue extirpado de la humanidad. Él tuvo que morir allí, sufriendo, con dolor, con angustia,
pero por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y por su sangre nosotros hoy somos salvos. Jesús ofreció un único sacrificio por la humanidad. Nos preguntamos entonces, ¿por qué todavía existe el pecado? ¿Por qué la mayoría de los seres humanos y aún aquellos que hemos abrazado la salvación pecamos? Y es que por medio de Jesús, el Hijo amado de Dios, es que experimentamos el arrepentimiento y es que experimentamos la salvación y el perdón de Dios para nuestros pecados. Los que hemos aceptado a Jesús y decidimos seguirle y servirle, que hemos nacido de nuevo, ya no pecamos de la misma manera que peca un impío, que peca un inconverso, como decimos nosotros. Inconverso es aquel que no se ha convertido. Y convertido es aquel que hoy vive una vida nueva. Como dijo el apóstol Pablo, lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo y derramó su sangre por muchos. Cuando nosotros tenemos esta convicción de vida y nos rendimos a Él, Él está dispuesto a perdonarnos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué harás tú con esta palabra? ¿Qué haremos nosotros con la obra del siervo de Dios? ¿Cómo nos apoderaremos de ella? De tal manera que surja en nosotros realmente el propósito de Dios en nuestra vida. Porque Jesús fue entregado a la humanidad, a toda la humanidad. Y cuando nosotros recibimos esta palabra que nos mueve de lugar, tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una acción con respecto a ella. ¿Cuántas pandemias más y juicios de Dios necesita la iglesia de Jesucristo para servir fielmente y sin reservas al Señor? ¿Cuántas necesitamos? El siervo sufriente de Dios hoy tiene sus brazos extendidos. Serás de aquellos que, como el profeta les dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Seguirás pensando que Jesús fue un gran profeta, que fue un gran hombre de Dios, que fue bueno, porque aún dio su propia sangre, pero que vivió y murió y hizo grandes obras en su época. No, Jesús vive hoy. Un día como hoy, Él se levantó de la muerte con poder y hoy está a la diestra del Padre y allí intercede por nosotros. Ese Dios que envió a su Hijo a morir, también le resucitó con poder de los muertos y también hoy está haciendo esa obra al lado del Padre. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo no los dejaré solos, yo les enviaré otro consolador. Hoy Jesús está en medio de nosotros, cuidando a su iglesia, respaldando a su iglesia, sustentando a su siervo, ministrando por medio del Espíritu Santo, consolándonos en nuestra tristeza, sanando nuestras enfermedades, llenándonos de valentía, de fuerza, de vigor y de poder en momentos de dificultad, en momentos de crisis. El Cristo en el que yo creo no murió y se quedó en la tumba. El Cristo que yo te predico hoy se levantó con poder y hoy está allí a la diestra del Padre intercediendo por ti. Ese es el Cristo en que nosotros hemos creído. Sus heridas, sus azotes, sus golpes, las burlas que Él sufrió, el dolor que Él padeció, lo debió afrontar por una humanidad envuelta en su pecado y en su rebelión. Es que Él no murió por los buenos, murió por los pecadores. Él no murió por aquellos que eran de mejor apellido o de mejor condición social. Murió por la condición degradada y pecaminosa del ser humano. Nuestra culpa fue sobre Él. Él pagó y pagó a precio de sangre. Entregó su propia vida. Ahora te pregunto yo, ¿qué estás entregando tú por Él? ¿Qué hacemos nosotros hoy que pueda pagar lo que Jesús hizo? No podemos.
pero hoy podemos obedecerle, hoy podemos alabarle, hoy podemos seguirle. Conozco muchos cristianos que les da pereza cantar, que les da pereza orar, que les da pereza ir a la iglesia, ir a un culto de oración. Es aburrido. ¿Qué estamos entregando nosotros hoy por aquel que lo dio todo? Es una pregunta simplemente que yo te hago. Es probable que esta tribulación pasará, pero la vida seguirá. Y la humanidad seguirá necesitando ser salvada del infierno. ¿Qué harás tú? ¿O qué haré yo? Seguramente habremos hecho votos. Señor, si salimos de esta, entonces yo ahora sí te voy a obedecer. Señor, si salimos de esta, voy a entregar los diezmos completos. Señor, si salimos de esta, te prometo que todos los domingos voy a ir al culto. Y eso está bien. Usted puede hacer votos, si los va a cumplir, hágalos, pero si no los va a cumplir, no los haga, porque no le sirve de nada, al contrario. Pero el siervo sufriente de Dios dio su propia vida, o sea, él dio vida por vida, porque la vida está en la sangre, como lo hemos estudiado en el libro de Levítico. La vida está en la sangre. Entonces, cuando él derramó su sangre, estaba dando su vida por nuestra vida, por tu vida y mi vida. ¿Qué piensas dar tú? ¿Cómo está tu vida? Esa vida que el Señor te regala día a día. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te avergüenzas de Jesús ante tus amigos? ¿Te avergüenzas de Jesús de predicarlo? ¿Te avergüenzas de cantar alabanzas para el Señor para que no te escuchen los vecinos? Pero no, hermanos. La condición del cristiano debe ser transparente, debe ser de total lealtad hacia su Señor. Porque lo que Jesús hizo por nosotros, nadie lo hubiera podido hacer. Jesús es el mismo Dios bajando a la tierra, haciéndose hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, para Él mismo darnos salvación. ¿Qué harás tú? ¿Te rendirás ante el sacrificio de Cristo? ¿Qué harás tú? ¿O ignorarás completamente su palabra? Hay dos caminos que el hombre puede seguir. El camino que lleva al Padre, cuando lo declaró el Señor Jesús, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O el camino que es totalmente contrario al camino que lleva al Padre, el camino que lleva a la muerte y a la muerte eterna. Es muy posible que nosotros nos sintamos atraídos, ¿verdad?, por el Evangelio de Dios. Es muy posible que nosotros respetemos la palabra porque es la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo, no basta, no basta. Porque lo que Dios nos está pidiendo es nuestra vida. Es que nuestra vida se plazca en obedecerle. Es que nuestra vida se dedique a servirle. Él no está llamando seguidores solamente. Él está llamando siervos. Y así como el siervo sufriente de Dios entregó todo, dio todo, Él hoy te llama a ti. ¿Quieres realmente ser un siervo de Dios? ¿Quieres realmente servirle como Él manda? Hoy es tu oportunidad. Este tiempo es tu oportunidad. Si hasta ahora lo has hecho mal, no importa. No importa. El Señor dice que borrará todo y que comenzará de nuevo con nosotros. Pero cada uno sabe cómo lleva su vida. Si esta palabra realmente te ha tocado, yo te invito a que oremos en esta mañana. Pero además de eso, a que tú vayas, estés a solas con tu Señor y hables con Él. Él conoce toda tu vida, tu entrar, tu salida, tu levantar, tu acostarte. Él te conoce desde que estabas en el vientre y desde ahí te eligió. Es imperativo que tengamos una conversación cara a cara con nuestro Señor y que nos pongamos a cuentas con Él, porque el tiempo de su venida
se ha acercado. Oremos. Padre amado y Padre bueno, yo he predicado tu palabra como tú me lo has mostrado, Señor. Pero, oh Señor, yo sé que es tu Espíritu Santo quien ministra cada vida y cada corazón de aquel que la escucha. Porque tu Espíritu Santo fue el que inspiró esta palabra, Señor, para que fuese escrita. Y hoy el Espíritu enseña a cada vida y a cada corazón, Señor. No te rehúses en esta hora a recibir esta palabra. No rechaces esta oportunidad. No cierres tu corazón a ella. No pienses que no es para ti. Al contrario, di, Señor, yo quiero ser ese siervo. No empieces a enumerarle al Señor todo lo que has hecho, porque delante de Él es vano. Porque Él siempre quiere más y más y más de nosotros. Él quiere que nuestra vida sea vaciada, así como Jesús vació su vida en la cruz del Calvario. Que nuestra vida sea vaciada por el reino, por la predicación del Evangelio, por la predicación de su palabra. Y no necesita ser solamente pastor o misionero o evangelista o maestro. Desde donde tú estás, tú puedes ser un siervo de Dios. Desde tus competencias, desde tus dones, desde tus habilidades, desde tu condición y situación, tú puedes ser un siervo de Dios. Hoy hemos tenido el ejemplo del siervo de siervos, del siervo sufriente de Dios. Quiera Dios que esta palabra escudriñe en nuestra mente y en nuestro corazón. Ilumine los rincones más íntimos de nuestra mente y nuestra alma y nos pongamos a cuentas con Dios, porque el tiempo se ha acercado. Gloria damos a tu nombre, Señor. Te bendigo, oh mi Señor, y te alabo por siempre y siempre. A ti sea, oh Dios, la gloria y la honra que tú mereces recibir. Ante ti, oh Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que tú eres el Señor. Oramos en el nombre de Jesús, el siervo sufriente de Dios, esperando que tú cumplas en nosotros tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios los guarde y hasta ese día en que nos podamos encontrar. Amén y amén.